Buenas queridos, queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo reel de ¿Para qué sirve esta materia? Un espacio donde vamos a buscar aprender, en este caso de lengua, eh, que no solo para acumular contenidos, sino descubrir habilidades y formas de pensar que nos van a acompañar en la vida real. Cada materia va a transformar la, la forma en que miramos al mundo. Así que gracias, Sofi Colavino, por sumarte a este espacio docente de lengua para ayudarnos a descubrir cuál es el verdadero sentido de esta materia y cómo puede transformar nuestra forma de mirar el mundo. Hay una frase, perdón, que me encanta que es cuando entendemos el sentido, aprendemos distinto. Así que, Sofi, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, agrego igual también que además de lengua es literatura, ¿no? Que es igual, este, son como dos partículas que siempre van muy de la mano, pero de pronto cuando las hacemos es como, bueno, los niños dicen, ah, bueno, esto es lengua, esto va en la carpeta de lengua, va en la carpeta de literatura, y como es como dos cosas, un Jekyll y Hyde medio mezcladito ahí en la materia. Y siempre hay estudiantes a los que les gusta mucho más la parte de lengua y estudiantes a los que les gusta mucho más la parte de literatura. Eh, y creo que justamente lo lindo y lo interesante de la materia es, en mi caso y en mi experiencia, es cómo las habilidades de cada uno de los chicos se adaptan a tal o cual lengua o literatura de acuerdo a qué es lo que más les interese, ¿no? O sea, por un lado tenemos, bueno, mucha creatividad y mucho mundo fantástico, y por otro lado tenemos las reglas y eh, sí, bueno, las cajitas, ¿no? Y es muy loco ver cómo cada chico va acomodándose más o menos en cada una de esas cajitas. Bueno, gracias, Sofi, por esa introducción. Para diferenciar entonces y bajarlo a tierra, diferencia entre lengua y literatura. La lengua es el estudio del lenguaje, o sea, es la parte en la que estudiamos las palabras, las clases de palabras, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, la terrible, terrible sintaxis, y la forma correcta, entre comillas, pero la forma más adecuada, digamos, de escribir un texto, ¿no? Y por otro lado, la literatura, ahí ya entra los cuentos, las películas entran también, bueno, el cine, la música, todo lo que sea arte con la lengua, con las palabras, ¿no? O sea, en la parte de lengua tenemos comunicar un mensaje, ¿no? Y en la parte de literatura no es tan importante comunicar ese mensaje, sino la forma en la que decimos las cosas y la forma en la que nos expresamos. Ok, y un poco para encaminar y sobre todo que a título de este encuentro, ¿para qué crees que sirve ¿Para qué lengua y sirve? literatura? Bueno, voy a subdividir solamente esta preguntita, después Ok, ya todo más junto, pero solamente esta pregunta la voy a subdividir en dos. Lengua sirve para podernos comunicar de la mejor forma posible con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Digo, o sea, en tanto queremos hacer un mundo mejor y queremos construir una sociedad más amable y un mundo más, más justo y más esperanzado, es necesario 110% comunicarnos de la forma más clara, por un lado, ¿no? Y también empática por el otro, ¿no? Entonces, la materia lengua es este espacio donde podemos ejercitar nuestra forma de comunicarnos y, em, y justamente practicar y darnos cuenta que no siempre el otro nos va a entender como nosotros creemos que nos está entendiendo, ¿no? Y me parece que justamente eso es uno de los grandes recursos que tiene la lengua todo el tiempo, esta materia. Siempre yo, lo que siempre, siempre, siempre le digo a mis estudiantes es, no hay respuestas incorrectas, hay respuestas que están incompletas. Y un poco eso tiene que ver con que, claro, el error está cuando el otro no me terminó de entender, ¿no? Eso sería la parte de la lengua. Y la parte de la literatura, ¿para qué me sirve? Para podernos conmover. O sea, ¿para qué nos sirve el arte? Para podernos conmover con las cosas bellas que hay a nuestro alrededor. ¿y qué crees o cuáles crees que son estas habilidades o formas de pensar que potencia la lengua y la literatura en los estudiantes? Em, Me parece que algo que a mí me importa siempre mucho, mucho es darnos cuenta, primero que todos tenemos nuestro propio lenguaje, ¿no? O sea, si bien de pronto todos hablamos español, sí, efectivamente, pero todos tenemos nuestras formas particulares de expresarnos, ¿no? Y el área de lengua y literatura lo que hace es ir a buscar esas pequeñas diferencias
para darnos cuenta que los demás también tienen otras formas de comunicarse distintas y entonces, no, ahí ir a buscar también trabajar con el error o trabajar con más que el error, trabajar con el desacuerdo o el desentendido, ir a buscar por qué no nos entendimos, ir a buscar por qué yo entendí A y vos entendiste B, darnos cuenta que el lenguaje no es una ciencia exacta y está bien que no lo sea, es un modo en el que cada persona trata de comunicarse de la mejor manera posible, ¿no? Lenguajes hay miles en el mundo y aún así todas son lenguas humanas y todas siempre se enfrentan a este problema de la comunicación con el otro, ¿no? Entonces, creo que lo lindo de la literatura de la lengua y la literatura es justamente darnos cuenta que incluso ahí donde no nos terminamos de entender, también es un lugar productivo. O sea, también es gracioso, porque ahí donde no nos terminamos de entender aparece el chiste, donde no nos terminamos de entender aparece el sarcasmo también, las mentiras piadosas y bueno, y cosas pequeñas del día a día y la picardía. eh, que quedan muy fuera de la escuela muchas veces, ¿no? O sea, nos olvidamos de hacer chistes y nos olvidamos que existe a veces el sarcasmo bien intencionado, ¿no? Pero la ironía, es como son cosas que a veces quedan muy por fuera. Y justamente la lengua y la literatura lo que hace es ir a buscar eso, ¿no? Ir a buscar ese chistecito. Y en esta forma de comunicar, ¿cuáles crees que son estos mitos o prejuicios o miedos frente a la materia? Yo creo que lo mismo que le ocurre, o sea, en principio lo mismo que le ocurre a todas las materias, que es aburrido, ¿no? O sea, Ok. creo que los chicos siempre van a ir predispuestos a que todo lo que sea estudiar es aburrido, entonces es un desafío para nosotros ¡Aburrido! hacer que no lo sea. Prejuicios. Y, a ver, en la parte de la literatura justamente está esto, ¿no? Como me aburre porque no lo entiendo. Y es muy difícil hacer entender, pongo el ejemplo de las películas, ¿no? Para no ir tanto a la literatura. Pero me parece justamente que es muy productivo cuando no todo el mundo entendió la película de la misma manera, ¿no? Y lo mismo pasa en la literatura. Entonces, estamos tan acostumbrados a que hay solo una respuesta correcta que ese sería como el mayor problema cuando vamos a trabajar con lengua y literatura, ¿no? O sea, bueno, ok, pero la respuesta tiene que ser una. O sea, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Este. Y creo que ese es como el gran prejuicio o el gran problema que tiene que resolver lengua y literatura, ¿no? O sea, no solo dar por sentado que hay más de una respuesta correcta, sino irlas a buscar, todas las respuestas que haya que ir a buscar. Y ahí de quién depende ir a buscar las respuestas. Ahí de los profes. Ahí es nuestro. Y no solo depende, es nuestro trabajo irlas a buscar, sino que aparte tenemos que hacer que coexistan en paz en el aula, lo cual sería la segunda gran dificultad. Pero bueno, ese ya es mi trabajo. El trabajo de ellos es que sentirse lo más cómodos posible para poder ir a buscar todas esas múltiples interpretaciones. Y si tu materia fuera un objeto, una herramienta para la vida, ¿cuál sería y por qué? Un Google Drive, un Ok. hermoso Google Drive lleno de cosas, un hermosísimo Google Drive, esa sería mi materia, que de hecho es la herramienta que a mí más me ayuda en todos los aspectos de mi vida. Pero si decís una herramienta física, es un cuaderno. Y bueno, un poco a modo de cierre, ¿qué sugerencia de lectura, video, frase dejarías a quienes vean este reel y vinculen lengua y literatura? No, lecturas no podría elegir ninguna, pero la gran sugerencia es no dejar de leer, no dejar de ver películas, no dejar de escuchar música. O sea, de todo, lo que sea, siempre. Porque no hay una sola cosa que sea buena y lo demás es una porquería. Todo, siempre que te guste, está bueno. Excelente. Bueno, gracias, Sofi, por tu tiempo, por tu aporte. Placer. La idea de este encuentro y de este espacio es que cada materia nos invita a crecer más allá del aula. Y como dice el poeta Octavio Paz, la palabra es el puente entre lo invisible y lo visible. Muy Así bien, que, aprobadísimo. por favor, Muy querida, bien. gracias. Bueno, espectacular. Muchas gracias.